tal? Buen día. Mi nombre es Alberto García. Bienvenidos a su programa Percepciones, una mirada al mundo interno. En esta ocasión agradezco al doctor Emanuel Reynoso, quien nos va a ayudar con una participación especial. Él es médico psiquiatra, ¿sí? Muchas gracias, Emanuel, por permitirnos esta plática contigo y por darnos más luz sobre algunos temas que es tu especialidad, específicamente la salud mental. Y bueno, te agradezco el hecho de que nos des esta oportunidad de platicar contigo. Muchas gracias, Alberto. El gusto es mío y espero poder aclarar todas tus dudas. Perfecto. Emanuel es egresado de Medicina de la Universidad de Guadalajara, ¿cierto? Y la especialidad en psiquiatría la hiciste. Hice la especialidad en el Instituto Nacional de Psiquiatría en la Ciudad de México. Egresé hace aproximadamente 2 años y estoy laborando en Guadalajara. Ok, muchísimas gracias, Emanuel. Bien, en este programa vamos a abordar el tema de qué es una psicosis, también la definición de neurosis y algunos otros conceptos sobre la salud mental. Entonces vamos a profundizar sobre este tema. Y bueno, la primera pregunta, Emanuel, es ¿qué es la salud mental? ¿Cómo podemos definirla? Bueno, partiríamos definiendo primeramente lo que es salud. La salud, definido por la Organización Mundial de la Salud, pues compete no solamente a un estado de bienestar físico y de ausencia de enfermedad, sino también consiste en un estado de bienestar biológico, psíquico y social. Para lograr este balance, pues se toma en cuenta no solamente que una persona no tenga una dolencia física, sino que esta persona, independientemente de que tenga alguna enfermedad como diabetes o alguna enfermedad como cáncer, pues tenga la suficiente tranquilidad de su mente, la suficiente claridad y tranquilidad mental para poder desempeñar todas sus funciones cotidianas. Es decir, en breve, la salud mental tiene que ver con un estado mental en el que la persona se sienta capaz de disfrutar su vida sin impedimentos por alguna condición que altere su conducta, sin ninguna condición que altere su reacción en las relaciones interpersonales. Es decir, es un estado de claridad en el que pueden solucionar sus problemas sin impedimentos emocionales. Obviamente no hay una línea que marque muchas veces lo que es salud mental y lo que sea enfermedad mental, y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bien, Emanuel, entonces desde este punto de vista es interesante ver cómo en nuestra sociedad todavía existe cierto, tú lo llamaste estigma, ¿no? Algunas creencias falsas de lo que tiene que ver, de todos los temas que tienen que ver con salud mental. ¿Y consideras que hace falta más, ¿cómo podemos decir, cultura o más información acerca de estos temas? Sí, por supuesto. Digo, inclusive en sociedades del primer mundo sigue siendo un problema el estigma, o sea, no es algo solamente de nuestra cultura o la sociedad mexicana. Y creo que definitivamente hace falta más difusión acerca de que una persona puede estar sufriendo depresión o puede estar sufriendo ansiedad, y que eso es algo totalmente tratable y que no es culpa de la persona, ¿no? Quitarle la culpa a las personas de sus padecimientos y dar a conocer que son problemas que pueden recibir la atención adecuada ayudaría muchísimo a que la población se acerque sin culpa a recibir la atención que necesita. Así es. Muy bien. Una pregunta más. ¿Cuál es el campo de conocimiento o el campo de acción de la psiquiatría? ¿Nos podrías ampliar un poquito más la información? Porque muchas veces existe confusión o incluso también existe la confusión no solamente sobre la práctica del psiquiatra, sino incluso de la distinción entre un psiquiatra y un psicólogo. ¿Nos podrías ampliar un poco esta información? Sí, claro. Yo también me topo mucho con esa inquietud por parte de las personas, y la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra tiene que ver
con la formación y con la manera en que abordan los problemas mentales. Tanto el psicólogo como el psiquiatra están interesados en ayudar y aliviar los problemas mentales, sin embargo con distintas herramientas y con distintos enfoques. Es decir, aquí no es de que uno sea mejor que otro o de que otro tenga la razón y otro no. O sea, ambas profesiones van encaminadas hacia un mismo objetivo y utilizan distintas herramientas. Entonces, tanto el psicólogo necesita ayuda del psiquiatra como el psiquiatra necesita ayuda del psicólogo. Ahora, la diferencia en cuanto a la formación, pues un psicólogo estudia una carrera de psicología y idealmente se especializa en un área de psicoterapia para poder brindar psicoterapia, ¿no? Las psicoterapias que existen, pues tú lo podrás saber mejor que yo, pues incluyen psicoanálisis, cognitivo-conductual, Gestalt, etc. Sí. En cambio, el psiquiatra en su formación hace una carrera de medicina y después de terminar la carrera de medicina hace una especialidad médica. Esta especialidad médica se llama psiquiatría. Así como hay ginecólogos que primero tuvieron que hacer medicina y especializarse en ginecología, o los cardiólogos, para ser cardiólogos, primero tuvieron que haber estudiado medicina, es el mismo caso para estudiar psiquiatría. Ahora, en psiquiatría vemos y abordamos el problema mental predominantemente, pero no exclusivamente, como una enfermedad mental, como una enfermedad biológica. Y es así que nosotros estamos viendo a la persona desde una perspectiva médica. Cuando nosotros abordamos un paciente desde la primera vez, tomamos en cuenta su historial médico para identificar si eso podría ser la causa de su malestar psíquico. Dado que nosotros estamos entrenados para identificar problemas médicos y se estudió medicina, la manera de abordarla es prescribiendo la mayoría de las veces fármacos, ¿sí? Fármacos obviamente seguros, fármacos que ayudan a que la persona alcance nuevamente este bienestar psíquico, pero no quiere decir que la tarea del psiquiatra sea exclusivamente recetar fármacos. O sea, hay personas y hay psiquiatras que tienen también un entrenamiento en psicoterapia, inclusive puede ser psicoterapia de pareja o psicoterapia familiar o alguna otra modalidad de psicoterapia de las que ya mencioné. O sea, tampoco, si bien es una herramienta fundamental del psiquiatra en utilizar fármacos para aliviar los padecimientos mentales, no es una herramienta exclusiva, ¿sí? Y nos debemos apoyar en ver al paciente en su contexto familiar, en su contexto social, porque si nos enfocamos solamente en que mejore o no con una pastilla, pues también nosotros vamos a limitar el alcance de la mejoría que podamos tener con tal o cual paciente. Ok, voy a retomar un poquito este punto que mencionas de los fármacos, porque lo he visto en terapia y supongo que tú estás mucho en contacto con esto. El hecho de que existe temor hacia el ser medicado para algún tipo de padecimiento mental. Existe cierta desinformación también sobre el uso o sobre incluso que se pueden generar adicciones de manera muy fácil. ¿Qué nos podrías decir sobre este punto? Claro. Sí, uno de los temores comunes de los pacientes es cuando saben o se les explica que necesitan medicamento para aliviar este malestar. Yo en las primeras intervenciones que hago en este caso es explicarles que es una enfermedad como cualquier otra, ¿sí? Les pongo el ejemplo de un paciente o una persona que sufre diabetes, ¿no? Una persona que sufre diabetes y tiene que tomar medicamento para controlar su azúcar, o una persona que tiene hipertensión
y tiene que tomar medicamento para regular su presión, así un paciente que tiene alguna afección mental, pues toma medicamentos para regular y llegar a ese bienestar mental. El hecho de que un paciente diabético o con hipertensión tome medicamentos, pues yo no escucho que la gente le diga échale ganas, claro, eres un adicto a los medicamentos para la diabetes, eres un adicto para los medicamentos de la presión, pero desafortunadamente sí existe eso para los problemas de salud mental, cuando es el mismo caso, es una enfermedad, ¿sí? Entonces, yo creo que el miedo viene de la raíz predominante de ver a la enfermedad mental como algo que es culpa del individuo, ¿no? Entonces, al principio les cuesta trabajo, pero una vez aclarando que son medicamentos seguros, que si se toman tal cual les fueron prescritos o indicados, no hay por qué preocuparse sobre problemas de adicción, entonces pues los pacientes lo empiezan a tomar, notan mejoría y pues se convencen de que no es un mayor problema o estigma el que lo tengan que tomar así. Entonces, sí hay medicamentos psiquiátricos de los cuales la gente puede hacer mal uso y abusar de ellos, pero por eso son medicamentos controlados y es responsabilidad del psiquiatra explicar los pros y los contras de tales medicamentos y limitar el uso de medicamentos que tengan un componente adictivo, ¿no? Pero la mayor parte de los medicamentos que utilizamos en psiquiatría no tienen un componente adictivo y los que lo tuvieran va a depender si la persona empieza a hacer un mal uso de estos. Ok, perfecto. Fíjate que, puedo comentar en lo personal, me ha tocado, más de un par de veces escuchar a pacientes en psicoterapia que después de acudir ya a cita con el psiquiatra, estar medicados, o sea, la mejoría es tal que dicen, es que si yo hubiera sabido de esto desde antes, no hubiera esperado tanto tiempo para ir a consulta con el psiquiatra. Y es esa parte, ¿no? La desinformación o el hecho de detenerse por lo que se escucha de negativo y realmente les cambia la vida, les cambia la perspectiva y vuelven a un funcionamiento, podemos decir ahora es que normal, pues dentro de sus labores, dentro de sus diferentes áreas. Entonces, claro que es algo que yo creo que debemos difundir de alguna manera con mayor fuerza, porque cuánta gente hay que podría estar necesitándolo y que por temor no acude, ¿no? Claro, y es la finalidad tanto de quienes trabajamos en la salud mental, ¿no? Psiquiatras y psicólogos, no es convertir a la gente en adictos ni zombies, ¿no? Es nada más que puedan vivir plenamente y mejor su vida, nada más, esa es nuestra única intención, ¿no? Desafortunadamente, todavía al día de hoy tengo que hacer este tipo de comentarios, ¿no? Esperemos que algún día no sea necesario hacer tanto énfasis en que la salud mental y la psiquiatría es algo seguro y necesario y pueda ser aceptado como ir al internista o al cardiólogo. Así es, totalmente de acuerdo. Bien, Emanuel, ¿cómo podríamos definir qué es una neurosis? Desde el punto de vista de la psiquiatría, la neurosis incluye lo que actualmente son los trastornos de ansiedad. Anteriormente, la neurosis deriva de un término del psicoanálisis que tiene que ver con problemas de la infancia que las personas internalizaron y que en algún momento de la vida estos problemas surgen como un síntoma que ahora se conoce como síntoma de ansiedad. El término neurosis como tal en psiquiatría ya es muy poco utilizado y fue sustituido por los trastornos de ansiedad. Para dar un ejemplo, los trastornos de ansiedad son múltiples y son variados. Lo que antes se conocía como neurosis era, por ejemplo, que una persona tuviera un ataque de pánico o creyera que se iba a morir, y eso era lo que actualmente pues, se conoce como trastorno de crisis de angustia, ¿no? Entonces,
el término neurosis actualmente es muy inespecífico, pero en psiquiatría lo vemos como trastornos de ansiedad. Okay. Ahora, los trastornos de ansiedad limitan o hacen que la persona malinterprete lo que pasa a su alrededor o inclusive con su propio cuerpo. Por ejemplo, una persona que está o a la que se refieren como neurótica, pues son personas que son muy irritables, impacientes o difíciles de tratar, pero son personas que en este estado de ansiedad constante malinterpretan o exageran lo que acontece a su alrededor. Por ejemplo, cuando se dice que una persona es neurótica es porque de la nada se molesta, se enoja o explota, ¿no? Pero, visto desde la psiquiatría, puede ser que esta persona sí tiene esta connotación de neurótica, pero lo más probable es que tenga un trastorno de ansiedad en el que le cuesta mucho trabajo relajarse. Como le cuesta mucho trabajo relajarse, es impaciente, es intolerante, es irritable, sin querer agrede a los demás, y esto pues tiene sus fundamentos biológicos. Claro. Y es por eso que las neurosis o los trastornos de ansiedad son padecimientos que desde el área de la psiquiatría tienen un buen pronóstico. ¿Sí? La mayor parte de ellos responden bien a las intervenciones farmacológicas. ¿Por qué? Porque no ponen en entredicho la capacidad de las personas para formarse juicios o que se desconecten de la realidad. O sea, son personas con las que convivimos y trabajamos todos los días, pero que les cuesta mucho trabajo manejar estos síntomas de ansiedad. ¿A qué me refiero con ansiedad? La ansiedad no solamente es estar preocupado y pensar que lo peor va a pasar y pensar de manera negativa. La ansiedad también consiste en muchos síntomas físicos. Es por eso que en algún momento de la historia las neurosis también se caracterizaban porque pues eran personas que actualmente se dice que somatizan, ¿no? O sea, que están nerviosas pero no lo verbalizan, y esta ansiedad se manifiesta como un dolor de corazón, esta ansiedad se manifiesta como un dolor de cabeza, esta ansiedad se manifiesta como diarrea, como estreñimiento. Entonces la ansiedad consiste en muchos síntomas físicos, no solamente alteraciones en el pensamiento, sudoración, les cuesta trabajo relajarse, insomnio. Entonces todo eso que englobaba antes la neurosis lo conocemos como ansiedad, y afortunadamente es algo actualmente bastante tratable y de buen pronóstico. En breve, tratando de contestar a la pregunta inicial, ¿qué es la neurosis? Primero, es difícil dar una definición categórica y bien delimitada del concepto, okay, pero en psiquiatría se utilizó todavía hasta los años 80 el concepto de neurosis, se dejó en desuso y cambió para los trastornos a lo que actualmente nos referimos como trastornos de ansiedad. Ok, perfecto. Emanuel, una duda, y para ampliar un poquito más la información, dime si estoy equivocado. Estos trastornos de ansiedad y junto con la depresión son padecimientos que en la actualidad parece que van a la alza o se encuentran muy comúnmente, o es una falsa percepción. Digo, lo comento porque obviamente tengo pacientes en el área de psicología con estas características que defines, ¿no? Y pareciera que cada vez es más común, incluso en jóvenes. A lo mejor esperaría que fuera en personas mayores, pero no, pareciera que se va dando cada vez más comúnmente. ¿Estoy bien o qué hay estadísticamente de esto? Mira, es difícil dar una respuesta al respecto, porque hay dos posibilidades para esta percepción de que están incrementando, ¿no? La primera de ellas es que puede ser que muchos de los síntomas que antes las personas no tenían un nombre para denominarlas, ahora se están dando cuenta que
¿no? Pues yo me acuerdo que mi mamá era así o que mi papá no salía de la casa. Eran nerviosos. Exacto. Exacto, sí. Pero antes no teníamos un nombre para eso. Yeah. Pero ahora, gracias a la difusión, las redes sociales, la televisión, pues para lo que antes no había nombre, ahora ya se le puede dominar depresión o ansiedad o algún otro nombre de alguna otra enfermedad mental. Entonces, esto puede ser que esté contribuyendo a creer que esto es algo más frecuente que antes, ¿no? Pero quizá antes no tenían un nombre para ello, o antes no se lo trataban, nada más era de que pues sale como puedes, échale ganas y adelante, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver primero con que hay un mayor reconocimiento de las enfermedades mentales, pero también creo que tiene que ver con que, pues sí, cada época de la historia tiene sus dificultades, sus pros y sus contras. Yo no me atrevería a decir que esta es la época más difícil de la humanidad, porque pese a que sí hay muchos estrés laboral, de quedar bien en las redes sociales, bullying cibernético, o sea, cosas que no existían quizá en otras épocas, pues eso no quiere decir que hace 100 años en que no había televisión y que no había redes sociales las cosas eran mejor. Claro. O sea, antes pues no había ciertos medicamentos, no había suficiente atención médica, había menos ingresos económicos, había otras cosas de qué preocuparse. No me atrevería a decir que las cosas están peor ahorita que antes. Más bien me atrevería a decir que nos estamos dando mayor cuenta de ello. Hay otras cosas de qué preocuparse que en otros momentos de la historia no había, pero yo sería cuidadoso en decir que estamos en una época de la historia mucho peor que antes. Yo diría al contrario, ¿no? Que qué bueno que estamos viviendo esta época en la que tenemos tratamientos, en las que tenemos nombres para las enfermedades y en las que las personas pueden recibir ese tipo de atención. Respecto a las estadísticas, pues se dice que 1 de cada 4 personas a lo largo de su vida va a cumplir criterios en algún momento de su vida para un trastorno mental. Llámese trastorno mental de los más comunes y prevalentes como un cuadro depresivo o un cuadro de ansiedad. No nos vayamos a cuadros más graves como esquizofrenia o adicciones. O sea, en general, una persona a lo largo de su vida tiene cada 4 personas va a desarrollar en algún momento de su vida alguna enfermedad mental. Pero sería cuidadoso en decir que esto es algo que vaya a la alza y vayamos irremediablemente a estar peor cada día. Yo creo que podemos ver las cosas de manera un tanto más optimista, ¿no? Ok, perfecto. Ahorita que te escuchaba y totalmente de acuerdo, vino a mi mente, yo recuerdo en la infancia de niño, fácilmente conocía a 4 personas que decían, es que está enferma de los nervios. Y sí, o sea, realmente la sintomatología concuerda con la descripción que nos haces y que en ese momento pues no existía como tal, o bueno, si existía no se conocía del todo la categoría, no el diagnóstico, y entonces difícilmente se les trataba. Entonces, muy de acuerdo con tu explicación. Emanuel, también sabemos que aparte de aparte de la neurosis existe otro término que es la psicosis. ¿Nos puedes explicar en qué consiste? Sí, el término psicosis sí es un poquito más fácil de definir que el de la neurosis desde el área psiquiátrica. Okay. La psicosis, los trastornos psicóticos, tiene que ver con cuando las personas tienen una desconexión de la realidad. Okay. Cuando como psiquiatras decimos que una persona tiene un trastorno psicótico o síntomas psicóticos, nos estamos refiriendo a síntomas tales como alucinaciones, pueden ser alucinaciones auditivas,
en el que las personas escuchan voces, o pueden ser alucinaciones visuales en las que las personas ven cosas donde no las hay, y también delirios o ideas delirantes. Por ejemplo, el creer fehacientemente y con mucha convicción que están siendo grabados por los agujeritos de la pared, que su esposa le es infiel, que sus familiares están tramando algo en contra de él o que lo quieren envenenar. O sea, ese tipo de ideas delirantes son de las más comunes, pero tiene que ver predominantemente la psicosis con estos grupos de síntomas, ¿no? Percibir y creer cosas que no existen y que lo hacen tener conductas inapropiadas o riesgosas, ¿no? Por ejemplo, una persona que está escuchando voces, pues puede hacerle caso a las voces y hacer cosas peligrosas, o una persona que cree que lo quieren envenenar, pues puede rehusarse a comer y morirse de hambre, ¿no? Entonces, sí, dentro de la psiquiatría la psicosis es una afección grave y que necesariamente necesita tratamiento farmacológico. Afortunadamente existen tratamientos muy efectivos para eso. Los síntomas psicóticos se pueden deber a múltiples causas. No quiere decir que una persona que escuche voces tenga el diagnóstico de esquizofrenia, ¿no? O que una persona que crea que su pareja le es infiel ya esté psicótica, ¿no? O sea, hay que explorarlo, y es ahí para lo cual estamos capacitados los psiquiatras, para identificar los síntomas psicóticos, tratar de explicar su origen y ver, hacer el diagnóstico e iniciar el tratamiento, ¿sí? Porque no es lo mismo un viejito que empezó a los 70 años a escuchar voces a un adolescente. El diagnóstico y el tratamiento pueden ser totalmente diferentes, ¿no? Puede ser que una persona tenga un tumor que le esté generando alucinaciones, un tumor cerebral o alguna afección médica, y es labor del psiquiatra, llevando a cabo mediante su conocimiento médico, descartar si existe alguna otra condición médica que pudiera estar generando este tipo de problemas. Afortunadamente hay tratamientos muy efectivos. Nos valemos de medicamentos que se conocen como antipsicóticos, y la mayoría de los pacientes responden a este tipo de tratamientos. En breve, la psicosis pues tiene que ver con estos síntomas de desconexión de la realidad y alucinaciones. No quiere decir que todas las psicosis se deban de tratar y abordar igual, pero como psiquiatras estamos capacitados y obligados para hacer un diagnóstico y un tratamiento personalizado. Ok. Emanuel, me surge una pregunta. Este tipo de padecimientos, de alguna manera, la persona no puede ser tan funcional en todas sus áreas. Definitivamente, una vez que está medicado, puede regresar a su funcionalidad, pero no todas las personas con este padecimiento necesitan ser internadas. No, los criterios para hospitalizar a una persona en una hospitalización psiquiátrica, primero es que exista un riesgo para sí misma o para los demás, o que se rehúse a tomar tratamiento farmacológico y tengamos que valernos de estárselo administrando de manera más vigilada y estrecha, mientras empieza a mejorar y el hacerse mismo responsable de tomarse el medicamento o hacerla a la familia responsable. O sea, realmente lo que intentamos como psiquiatras es ya no tener a los pacientes como a principios del siglo XX internados toda su vida en un hospital psiquiátrico. ¿Por qué? Porque antes no existían medicamentos para tratar la psicosis y no había de otra más que apartarlos y segregarlos de la sociedad. Pero ahora lo que queremos es solo hospitalizarlos cuando exista algún riesgo o para reiniciar el tratamiento farmacológico y estabilizarlos. Pero si un paciente, por ejemplo, viene su mamá con su hijo de 18 años que está escuchando voces y muy probablemente el diagnóstico sea de esquizofrenia, pero este muchacho no está teniendo conductas de riesgo, es decir,
no se está saliendo de la casa, no está agresivo, está cooperador en la entrevista, eso sí, escuchando sus voces, pero acepta tomarse el medicamento, pues no hay necesidad de hospitalizarlo y se puede manejar así, mediante citas y vigilancia sin necesariamente una hospitalización. Ok, perfecto. Muy bien, bastante interesante. Yo creo que una de las cuestiones que también genera mucho temor es esta parte de la creencia de que inmediatamente al ir con el psiquiatra implica ser hospitalizado, y es totalmente erróneo, ¿no? De acuerdo a lo que nos comentas. Sí, claro, pues es parte también del estigma cultural, ¿no? O sea, hay series, Netflix, películas que siguen retratando muchas veces al psiquiatra como el villano, ¿no? O sea, está Hannibal Lecter, sí, ¿no? Están estas series de American Horror Story, ¿no? Entonces, pues eso fomentan pues una visión negativa acerca de los tratamientos psiquiátricos, cuando pues no debe ser así. Ok, Emanuel, una pregunta más sería, ¿qué podemos esperar cuando vamos a una consulta psiquiátrica? Es decir, ¿cómo se desarrolla una consulta con esta especialidad? Usualmente en una consulta psiquiátrica se desarrolla como cuando van con cualquier otro médico, en el sentido de que se les hacen preguntas acerca de sus antecedentes para formar una historia clínica. Para el psiquiatra es importante saber si en la familia hay antecedentes de personas que tienen o tuvieron un trastorno o una enfermedad mental, porque esto nos habla de que el paciente puede tener mayor riesgo si tiene familiares que tuvieron alguna enfermedad mental. Nos importan los antecedentes familiares, si la persona tiene enfermedades médicas, si ha sido hospitalizada, si ha tenido golpes fuertes en la cabeza. Nos importa saber si de niño él tuvo problemas de conducta, si de niño se sentía triste, si de niño escuchaba voces. O sea, nos importan mucho los antecedentes, porque eso nos va a hablar acerca de qué es lo que le está pasando actualmente, nos va a hablar para hacer un diagnóstico y para hacer un pronóstico. En una visita inicial con el psiquiatra se hacen estas preguntas acerca de los antecedentes, y obviamente se espera que el paciente nos platique más o menos de manera libre, pues qué es lo que le está afectando, que motivó su visita con el especialista. Ya dependería del estilo de cada psiquiatra, y cómo se lleve a cabo esta narración del problema, pero nosotros hacemos una entrevista para tratar de hacer un diagnóstico en base a los sistemas de clasificación que manejamos y tratar de obtener información para saber cuál fármaco sería el más adecuado en cada caso de que se requiere. Ahora, no en todos los casos que se va con el psiquiatra siempre se inicia tratamiento farmacológico. Esto tiene que ser un acuerdo entre el paciente y el psiquiatra. No tiene por qué ser una imposición. A nosotros de nada nos sirve que un paciente no coopere o no esté de acuerdo con el tratamiento, ¿no? Nos podemos esperar, ¿sí? A tratar de convencerlo. O también hay casos en los que llegan y, no, pues me dijeron que viniera con el psiquiatra, ¿no? Pero pues nosotros a veces no encontramos algo o podemos hacer un diagnóstico que requiera atención psiquiátrica, y ahí sí tenemos que ser pues muy honestos. Se me ha tocado, ¿no? Que sí les tengo que decir, pues mire, usted ahorita no tiene algo en lo que yo la pueda ayudar, afortunadamente, y pues no es necesario que yo la siga viendo, pero sí podría usted beneficiarse de otro tipo de intervenciones, como de ir al psicólogo o de recibir otro tipo de ayuda, ¿no? O sea, también el psiquiatra debe ser honesto en ese sentido, ¿no? Claro. O sea, diagnosticar y tratar lo que se debe tratar, ¿sí? Pero yo creo que, pues, tómenlo como una entrevista como con cualquier otro médico, ¿no? Nada más, ¿no? O sea, no hay por qué tener miedo. Ok, perfecto. Bien, ¿consideras que la psicoterapia de alguna manera puede ayudar
apoya en esta parte de la salud mental? ¿Consideras que pueden acompañarse las dos especialidades, la parte de la psicología con la psiquiatría? ¿Cuál es tu opinión? Sí, definitivamente, como comentamos en un inicio, la psicología y la psicoterapia y la psiquiatría son dos herramientas que se complementan. Yo no creo que una se tenga que imponer a la otra, ¿no? Es como tenemos un problema, por ejemplo, y hay problemas que necesitan intervención farmacológica y problemas que necesitan intervención psiquiátrica, es decir, dos herramientas para un mismo problema para lograr la máxima mejoría. Okay. Hay problemas o trastornos mentales de los cuales es más necesaria la psicoterapia que en otros. Por ejemplo, un caso en el que la psicoterapia puede ser muy poco provechosa serían padecimientos en que los pacientes tienen una discapacidad intelectual, o en pacientes que su capacidad de entendimiento está tan afectada pues que les imposibilita tener una plática que se pueda sacarse provecho en psicoterapia. Por ejemplo, un paciente con síntomas graves de esquizofrenia que pese a ha respondido al tratamiento, aún así su pensamiento es muy lento, no es muy claro, no desarrolla bien las ideas o las preguntas que le hace el psicoterapeuta. Entonces, pues es muy difícil que un paciente que tenga estas limitaciones pueda aprovechar la psicoterapia. Un paciente con demencia, un paciente con alguna afectación neurológica, pues va a ser más difícil que lleve y que se aproveche de un proceso de psicoterapia. Sin embargo, para la mayor parte de los trastornos psiquiátricos, como es la depresión, la ansiedad, los trastornos de la personalidad, inclusive también trastornos psicóticos bien controlados y que el paciente tenga la suficiente lucidez mental para poder llevar a cabo una entrevista de psicoterapia, todos ellos, la psicoterapia es un complemento muy importante. De hecho, el psiquiatra como tal, una vez terminada su especialidad, pues no está capacitado para dar psicoterapia. Al igual que los egresados de psicología, pues tienen que hacer una especialidad que los capacite para poder brindar psicoterapia. Hay psiquiatras que pueden dar psicoterapia y terapia farmacológica al mismo tiempo, y hay otros psiquiatras que te pueden decir, ¿sabes qué? Yo no puedo ser tu psiquiatra que te dé fármacos y al mismo tiempo tu terapeuta, porque la psicoterapia que yo manejo me lo impide, ¿sí? No puedo ser psiquiatra y no puedo ser terapeuta, pero hay otros que no tendrían problema. Entonces esta área, desde el punto de vista de la psiquiatría, va a depender del psiquiatra, pero yo creo que en la mayor parte de los casos y en los estudios y en base científica, los pacientes que llevan a cabo tratamiento psiquiátrico farmacológico y se ayudan de psicoterapia, les va mejor en cuanto al tiempo de recuperación y en cuanto al alivio de otros problemas, porque una persona que está afectada, por ejemplo, de ansiedad o depresión, pues eso le generó muchos problemas a nivel laboral, de pareja o familiar, y la psicoterapia va a ayudar a que esta persona sepa nuevamente relacionarse con sí misma y con los demás, y cosas que eso el fármaco, pues no existen fármacos para que uno se lleve bien con la familia o para recuperar la confianza de su pareja, ¿no? Entonces la psicoterapia sí es una parte fundamental para la mayor parte de los padecimientos que vemos como psiquiatra. Bien. Emanuel, pues estamos llegando al final de la entrevista. De verdad yo te agradezco infinitamente porque la información que nos acabas de dar es de suma importancia, de mucho valor. De verdad estoy convencido de que todo este tipo de temas debería de tener más espacios, difundirse de alguna manera,
porque como decías en un inicio, ¿no? El hecho de que ahora tengan un nombre, un diagnóstico y un tratamiento, eso podría ayudar a muchísima gente que está padeciendo, ¿no? en nuestra sociedad. Entonces, de verdad te agradezco mucho tu tiempo. ¿Dónde te podemos encontrar tus datos para poder tener alguna consulta contigo? Claro que sí, Alberto. Tengo mi página de Facebook, me pueden buscar como doctor Emanuel Reynoso Aro, o a mi teléfono, que es el 55 35 17 36 90. Me pueden hablar o mandar un mensaje de WhatsApp y estoy a sus órdenes. Mi consultorio se encuentra cerca de la avenida Chapultepec, en el municipio de Guadalajara. Para mayores informes, pues pueden buscar mi página de internet o contactarme de manera directa. Así es, sí, de verdad, de manera muy sincera, yo lo comento, es altamente recomendable. Conozco a Emanuel desde hace ya varios años y la verdad es no solamente como profesional, sino como una persona con alto sentido humano y altamente recomendable, de verdad. Muchas gracias, Alberto. Emanuel, muchísimas gracias, de verdad, y pues espero en algún futuro nos des oportunidad de platicar sobre estos temas tan interesantes y pues nada más eso, agradecerte. El gusto es mío. Gracias.